Esta mañana queremos seguir con nuestra serie Perú, un país en crisis necesita, y el tema es ser solidarios con el necesitado. Como sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, y una de las cosas que debemos entender es que como iglesia necesitamos despertar la solidaridad en nuestras vidas para el necesitado, amado hermano. Hoy muchas familias han sido afectadas, tanto en lo económico, en lo emocional y aún en la salud. Si hay algo que Dios quiere es que tú y yo seamos solidarios a esta necesidad que estamos atravesando. Y en esta mañana quisiera que me acompañen rápidamente a leer el libro de Lucas capítulo 10 del verso 30 al 37. Dice la Biblia en Lucas 10, 30, 37, respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vemos aquí cómo Jesús le responde a este intérprete de la ley de cómo es que podemos heredar la vida eterna. Esa fue la pregunta de este intérprete. Y es interesante cómo es que este hombre sabía lo que tenía que hacer: amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo, porque esa es la respuesta que él da también a Jesús. En ese mismo momento que le da la respuesta, el Señor le responde: haz esto y vivirás. Este hombre no quería saber en sí las enseñanzas de Jesús, sino quería hacerle tropezar en sus palabras. Es por eso que le hace otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo?, le dice este intérprete de la ley. Es ahí donde Jesús empieza a contar esta historia del buen samaritano. Ahora, en esta lectura que acabamos de leer, vemos cómo Jesús enseña la historia de aquel hombre que mostró solidaridad en medio de una necesidad. Vemos el significado primeramente de solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Hermanos, la solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales emparentado con la compasión y con la generosidad, y que tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las necesidades, opiniones o prejuicios personales. También dice que la solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin que nadie se entere. Ser solidario es, en su esencia, ser desinteresado. Alguien dijo: no hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos. Queremos en esta mañana, por eso, rápidamente ver 4 puntos importantes en el actuar de este buen samaritano, ese actuar solidario que nos relata la palabra de Dios. En primer lugar, amados hermanos, la solidaridad siempre nos llevará a, número 1, estar dispuesto a no ser indiferente a la necesidad del otro. El verso 31 y 32 dice: aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. La palabra que se traduce por aconteció lleva la idea de por casualidad. Da la impresión que esto ocurre por casualidad, pero observando bien el cuadro en su totalidad, podemos afirmar que no fue una coincidencia, hermanos. Fue un incidente debidamente planeado para mostrarnos el impacto que el amor puede ejercer.
El sacerdote que viajaba ese día probablemente era uno de los 12,000 sacerdotes que vivían en Jericó en ese tiempo. Había ido a Jerusalén y luego regresado a Jericó. El templo, hermanos, estaba construido y había tantos sacerdotes que lo dividieron en 24 grupos. Propiamente dicho, cada grupo servía en el templo por 2 semanas al año. Tal vez se trataba de un sacerdote que había estado esperando con ansias que le llegara el turno de sus 2 semanas para servir en el templo. La Biblia nos dice que cuando vio al herido, pasó de largo, y la idea de la expresión es que al ver al herido se pasó del lado más distante para seguir su camino. Ahora, el sacerdote no sabía si el hombre estaba muerto, pero no podía darse el lujo de averiguarlo, porque si el hombre estaba muerto y lo tocaba, según Números 19:12, había quedado inmundo por 12 días y eso le había imposibilitado para servir en el templo. Él no quería arriesgarse. Los sacerdotes esperaban con ansias el poder servir en el templo y era lo más importante para ellos. Este sacerdote sabía que si tocaba a este hombre y estaba muerto, ya no podría servir en el templo. En otras palabras, queridos hermanos, este sacerdote puso el ritual del templo por encima del clamor de la humanidad sufriente, hermanos. El levita que vino por el mismo camino era uno de los servidores del templo. Era ministro del culto e intérprete de la ley. Este levita, posiblemente viendo que el sacerdote siguió de largo, debe haber pensado que no fue un buen caso para él tampoco. Así es que siguió su camino y siguió de largo. Hermanos, estos 2 hombres ilustran aparentemente que eran muy buena gente dedicados al servicio del Señor, pero no habían captado realmente lo que significaba servir a Dios. Es por eso que tanto el sacerdote como el levita hicieron lo mismo, lo vieron y tuvieron la misma actitud, pasaron de largo. No se detuvieron a observar la situación que estaba pasando en ese momento. Se hicieron de la vista gorda y eso nos muestra que no había amor en ellos para con su prójimo. Leímos anteriormente que el mismo mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia no nos dice del por qué no se detuvieron estos hombres, amados hermanos. Posiblemente tendrían muchas responsabilidades como servidores del templo, pero si hay algo que sucedió es que fueron indiferentes a la necesidad de este hombre. Ahora, hoy en día, nosotros posiblemente tenemos responsabilidades urgentes que no nos permiten demorarnos y detenernos por un momento. Nosotros podemos también tener una explicación por el cual nos cuesta ser solidarios. Tenemos miedo de pasar por una carretera desierta y ayudar al necesitado. Nosotros también nos encontramos sobrecargados por la logística de ayudar a los necesitados. Estas preocupaciones, amados hermanos, pueden ser muy reales y debemos reconocerlas como tal, pero recordemos, la actitud de una persona solidaria es no ser indiferente a la necesidad de nuestro prójimo. Lamentablemente, la sociedad hoy en día está llena de sacerdotes y levitas que no les interesa la necesidad de los demás, y esa es muchas veces nuestra actitud en algunas oportunidades, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros vemos la necesidad de alguien? Sabemos que necesita nuestra ayuda, pero solo lo vemos y pasamos de largo. Nos hacemos a un lado y tenemos una actitud de indiferencia. Nada que tenga que ver con otro nos quebrante el corazón. Nuestro corazón se ha endurecido, nuestro corazón se ha engrosado de indiferencia. Es por eso que necesitamos pedirle a Dios que ponga solidaridad en nuestros corazones frente a la necesidad de nuestro prójimo. Dios nos ayude a no ser indiferentes con la necesidad de nuestro prójimo, amado hermano. Pero también, hermanos, vemos en esta historia que la solidaridad nos lleva a estar dispuesto a tener compasión por el necesitado. El verso 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, dice. Este hombre samaritano sabía que los judíos lo aborrecían, que posiblemente ese judío no lo hubiera ayudado a él,
pero no le importó. Él no hizo ninguna acepción de personas, sino al contrario, mirándolo, tuvo compasión de él, dice la Biblia. En este texto vemos que la actitud del samaritano es la primera de las acciones de redención del samaritano. Ve al hombre herido, no separa la vista, no ve al hombre herido como un pedazo de carne y sin esperanzas, amados hermanos. Ve al hombre y, como veremos, siente su dolor. Es la compasión que sintió el samaritano que lo llevó a sentir ese dolor. La Biblia dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En otras palabras, sientan la necesidad de su prójimo. Es por eso que el samaritano fue movido a misericordia, movido por compasión hasta la profundidad de sus entrañas, hermanos. Todos estos dos hombres, todos vieron a este hombre en necesidad, pero no todos fueron movidos a misericordia. Solo el samaritano lo vio con ojos de compasión. Y la palabra misericordia en el Nuevo Testamento significa un profundo movimiento dentro del espíritu interior. Esta palabra se le usa para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento, hermanos, al describir lo que Jesús sentía al ver las multitudes. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos, hermanos. En Mateo 15:32 nos dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen de qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Es asombroso, hermanos, que la compasión de Jesús por las multitudes fuera despertada por toda situación de necesidad física que observó en la vida de la gente. En Mateo 9 los vio cansados. En Mateo 14 los vio enfermos, necesitando sanidad. En Mateo 15 los vio con hambre, necesitando comida. Cuando Jesús vio a la humanidad herida, su corazón se movió con compasión, hermanos. Al samaritano no le importó que fuera su enemigo. El samaritano lo vio con los ojos de Jesús y tuvo compasión de él, y eso lo llevó a ser solidario con este hombre, hermano, de tal manera que suplió su necesidad, dice la palabra. Amado hermano, no importa quién sea, puede ser tu amigo, puede ser tu enemigo, pero si en tu corazón hay compasión, eso te llevará a ser solidario frente a la necesidad de tu prójimo. La compasión es la clave para que la solidaridad pueda evidenciarse en nuestras vidas. El Señor, al tener compasión de la gente, los alimentó, los restauró y los sanó a muchos de aquellos que le seguían. Por eso, hermanos, Dios nos ayude a tener compasión por la necesidad de nuestro prójimo, hermanos. Y hemos visto que la solidaridad nos lleva primeramente, a no ser indiferente al necesitado, pero también nos lleva a tener compasión por el necesitado, pero también nos llevará a estar dispuesto a tener contacto y servir al necesitado, hermanos. La Biblia dice en el verso 34 del texto que acabamos de leer, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El amor del samaritano se mostró mediante el contacto y el servicio que brindó a este hombre, hermanos. Se acercó, dice la palabra, y ministró al hombre herido. Ahora, al hacer esto, el samaritano se arriesgó a correr la misma suerte del herido. Póngase por un momento a pensar y póngase en su lugar de este samaritano. Estamos de viaje y vemos a un hombre tirado a un lado del camino, hecho una lástima. Se acercan y piensan, me encantaría ayudar a este hombre, pero quien quiera que sea lo que hizo esto, probablemente estaría cerca y anda por aquí. Se corre un gran riesgo. No tengo por qué arriesgar mi propio pellejo solo para tratar de ayudarlo. Llamaré a una ambulancia y posiblemente ese sea nuestro pensamiento en ese momento, amado hermano. Déjeme decirle que el amor siempre significa correr riesgos. Muchos nos metemos en un capullo y nunca aman porque no quieren correr riesgos. Pero no hay tal cosa como amor sin riesgos.
El samaritano se acercó y tocó al herido. El levita y el sacerdote no quisieron arriesgarse y tocarlo debido a las diferentes razones ceremoniales que ellos tenían. Pero este samaritano se bajó de su caballo y le tocó, les vendó sus heridas, aliviándoles con las medicinas que tenía en mano, y le ayudó, hermanos. Dice, echándole aceite y vino, dice el texto. En ese tiempo se usaba vino para cauterizar las heridas. Luego dice que el samaritano suavizó las heridas poniéndole aceite y de ahí las vendó para que puedan sanar. Nada de esto hubiera sucedido si es que este samaritano no hubiese estado dispuesto a tener contacto con este hombre y poder servirle en medio de su necesidad, amado hermano. No podremos servir a la gente necesitada si es que no nos acercamos primero a ellos, si es que no tenemos contacto con ellos. ¿Cuántas veces motivamos a otros a servir al prójimo, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo? Decimos, ayuden, den, colaboren, pero no estamos dispuestos nosotros mismos a hacerlo. Decimos, la iglesia debería de mandar a alguien a visitar a esta familia, o el pastor debería venir a ver a este enfermo, los diáconos deberían venir a apoyar a este hermano. Pero ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos? El samaritano hizo todo lo necesario. Primero se acercó y de ahí le sirvió, ayudando a ese hombre tirado en el camino. Él vendó sus heridas, él les echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura. Él lo llevó al mesón y él cuidó de él, hermanos. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Dios nos ayude a ser solidarios y estar dispuestos a poner nuestra vida al servicio de los demás, acercándonos a ellos primeramente, como lo hizo nuestro Señor Jesús, y poder ver la obra maravillosa de Dios en la gente. Pero también vemos el cuarto punto que queremos hablar en esta mañana. La solidaridad nos llevará a estar dispuesto a compartir de lo mío con el necesitado. El verso 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y yo te lo pagaré cuando regrese. El amor del samaritano quedó documentado por el costo. No se puede ser solidario y amar a alguien sin que le cueste algo, hermano. El samaritano le dio su corazón cuando sintió compasión por él. Él le dio su caballo al ponerlo sobre él mientras él caminaba. Le dio sus pies estando dispuesto a andar para que su prójimo pudiera ir en la cabalgadura. Le dio sus manos cuando curó y vendó sus heridas. Le dio su tiempo cuando puso su propio itinerario por 2 días a fin de quedarse con este hombre necesitado hasta que éste estuviera mejor. Le dio su dinero al pagar su estadía en el mesón. Amados hermanos, la solidaridad nos lleva a amar al necesitado, y cuando uno ama se da de sí mismo. Sacrifica a uno mismo su tiempo, sus bienes, lo que sea. Y esto lo entendemos cuando nosotros somos padres. Cuando uno llega a ser padre o madre, ya no se trata de lo que uno quiere hacer, ni aún lo que uno quiere tener. Ahora es tiempo de dejar a un lado con sacrificio sus prioridades, sus deseos, sus preferencias y las cosas que le gustaría hacer, y las sacrifica por amor a los pequeños que Dios le ha dado. Lo mismo es con el matrimonio, lo mismo es con el ministerio en la iglesia local. Cuando amamos siempre nos costará. Si queremos ser solidarios, necesitamos amar como el samaritano amó a este hombre necesitado, incluso compartiendo lo que era de él, lo que era nuestro. Ese samaritano sabía que quizás ese hombre nunca le iba a pagar lo que invirtió en él, y quizás nunca le iba a reconocer, pero eso no le importó a este samaritano, porque la solidaridad es amor.
La solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio. Hoy en día andamos en busca de quien nos ayude, no a quién ayudar. Buscamos quien nos dé, no a quién podemos darle nosotros, hermanos. ¿De qué sirve tener el deseo, la voluntad, el ánimo de ayudar, pero no lo hacemos? ¿De qué sirve ayudar solo de palabras? No sirve de nada, hermanos. Por eso es que la Biblia dice en Santiago 2, 15, 17, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago 2, 15, 17. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude a estar dispuesto a compartir de lo mío con el necesitado. El apóstol Pablo era consciente de esto cuando dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Hoy en día, este hombre herido de la historia que vemos aquí en el texto que acabamos de compartir, este hombre medio muerto, se compara con la humanidad perdida en pecado y corrupción y condenada a muerte. Y el acto del samaritano se puede comparar con la obra de Dios que descendió en Cristo para levantarnos y para darnos libertad. La Biblia dice en Ezequiel, el capítulo 16, voy a leerlo rápidamente, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vive, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello y una hermosa diadema en tu cabeza. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dios hizo de la humanidad su prójimo, viendo un mundo de pecadores a quien se les había despojado de su verdadera naturaleza, despojados de sus ideales celestiales, heridos por el pecado, incapaces de levantarse. Dios descendió en Jesucristo, donde está el pecador, y mediante su muerte y resurrección cubrió nuestra desnudez, sanó nuestras heridas y las curó con ungüento extraído de su propio corazón. Luego nos lleva a un lugar de seguridad, provee para nuestras necesidades, promete volver para llevarnos a estar con Él algún día. Hermanos, hermanas, Jesús es nuestro buen samaritano. El secreto de toda esta parábola se halla en este pensamiento, debido a que Él ha sido un buen samaritano para mí, recogiendo del camino que literalmente me iba hacia abajo, debido a que he sido el objeto de su amor. Ahora yo puedo llegar a ser un buen samaritano para los que me rodean, para el necesitado. Es por eso que necesitamos tener la actitud de este hombre y empezar a ser solidarios en amor y sacrificio para con nuestro prójimo. Dios está queriendo hombres que estén dispuestos a ser solidarios frente al necesitado. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser indiferentes al necesitado. Que Dios nos ayude a tener compasión por el necesitado. Que Dios nos ayude, hermanos, de todo corazón, que podamos nosotros estar en contacto y servir al necesitado, pero también que Dios nos ayude a estar dispuesto a compartir de lo nuestro
con el necesitado. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra una vez más. Estamos delante de ti, Señor, porque reconocemos que tú un día, Señor, curaste nuestras heridas. Te acercaste a nosotros, nos levantaste, nos restauraste como el buen samaritano. Fuiste solidario con nosotros y nos diste vida eterna. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder ser solidarios con el necesitado ahora nosotros. Señor, nuestro país necesita ser solidario con el necesitado. Y Padre, esto no va a empezar primeramente en nosotros, que somos tu iglesia, Señor. Por eso te pedimos con todo nuestro corazón que permitas tú, Señor, que podamos nosotros ser solidarios con nuestro prójimo, con aquel que está en necesidad. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. En Cristo Jesús oramos así. Amén y amén. Amén.